Bueno, buenos días. Buenos días. Como decía Mario, yo les vengo a hablar un poquito de las variaciones de peces arrecifales dentro del área marina, el área marina de manejo Bahía Santa Elena. En el marco, nosotros obtuvimos un financiamiento hace 2 años de la Universidad Nacional para buscar un indicador de cambio climático y le encontramos la excusa perfecta, analizar los cambios de biomasa en peces en Bahía Santa Elena, producto de la tesis de licenciatura que yo había realizado en esta zona. Entonces, para darles un poco de concepto, nosotros identificamos en Bahía Santa Elena 3 puntos. ¿Dónde está el puntero aquí? Aquí ya. 3 puntos de monitoreo en la zona externa, que es donde hay arrecifes rocosos y arrecifes coralinos. Entonces monitoreamos Isla Pitayita, Punta Pochote y Matapalito, 2 de arrecife rocoso, 1 de arrecife coralino, para hacer el monitoreo de peces. La metodología aplicada, básicamente, nosotros aplicamos transectos en banda de 50 metros de largo por 5 metros de ancho, bajo la modalidad de snorkel, donde vamos apuntando lo que es las especies que vemos, el tamaño de las especies y cuántos organismos de esas especies vemos en esos 50 metros de largo. Para eso, lo que estamos buscando es calcular diversidad de especies, abundancia de la misma y la biomasa aproximada o una estimación de cuánto peso de esos peces hay en el transecto que estamos viendo. Eso lo hacemos con una estimación que es esta fórmula, donde el A y el B son 2 constantes que obtenemos de una página de internet que se llama Fishbase, que tiene como estandarizados estos parámetros, estas constantes para cada especie, y nosotros con la longitud que tomamos en campo podemos meterlo en la fórmula y estimar más o menos cuánto pesaba cada uno de esos peces que estamos viendo. ¿Por qué esto es importante? Porque al final de cuentas nosotros estamos evaluando ecosistemas tróficos, entonces lo que hacemos es que agrupamos a los peces en donde se alimentan o cuál es el grupo trófico al que pertenecen. Donde la cadena superior serían los peces piscívoros, peces que se alimentan casi o estrictamente de otros peces. Están los macroinvertívoros, que se alimentan básicamente de invertebrados marinos. Están los herbívoros, que se alimentan prácticamente solo de algas, y están los zooplanctívoros, que son aquellos, o planctívoros, que son aquellos peces que se alimentan más que todo del fito y el zooplancton que están en la columna de agua. Detalle importante. Esta cadena trófica es invertida, esta pirámide invertida, cuando está saludable, mantiene en control a los grupos como los equinodermos, que cuando se descontrolan los grupos tróficos tienden a verse descontroles y está documentado en diferentes zonas del planeta. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces nosotros hemos hecho 2 años seguidos este monitoreo en época lluviosa básicamente, y hemos visto que la abundancia entre el 2022 y el 2023 de peces dentro de Bahía Santa Elena aumentó. Tenemos un aumento de peces dentro de Bahía Santa Elena. La diversidad de especies se mantiene prácticamente igual, hay una pequeña reducción de 2 especies entre esta y este periodo de monitoreo, pero aquí es donde nos salieron las banderas rojas, por así decirlo. La biomasa decayó exponencialmente. Estamos viendo que, por ejemplo, hay una diferencia del 63% de biomasa entre un periodo y el otro. De esta diferencia, el 56% de la biomasa se evidenció en los arrecifes rocosos, el 82% de la biomasa cambió en el arrecife coralino de Matapalito, y además de eso vemos una variación en los niveles tróficos también, donde los peces piscívoros cambiaron en un 54%, decayó un 54% de lo que vimos en un año con lo que vimos en el segundo año. Y en los macroinvertívoros también vemos un 70% de variación de crecimiento en este nivel trófico, con el mismo esfuerzo de muestreo entre ambos periodos, que eso es importante a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde está el principal problema? Si antes les dije que vimos más peces y que vimos prácticamente la misma diversidad, estamos viendo tallas más pequeñas. Entonces en peces el tamaño se importa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros empezamos a ver esta disminución, ya los niveles tróficos altos están disminuyendo, puede ser producto de aumento del esfuerzo pesquero o que los estamos interceptando antes de que lleguen a etapas reproductivas.
vemos un 27% de crecimiento en los piscívoros. Analizamos las tallas de los piscívoros por separado y se redujeron un 27%, estamos hablando de casi un 30% de reducción, es significativo entre un periodo y el otro. Y en macroinvertívoros vimos solamente una pequeña diferencia en las tallas, ¿verdad? Que varió solo un 5%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos documentos científicos que dicen que áreas marinas protegidas saludables tienen piscívoros grandes y una estructura trófica bien balanceada. Cuando nosotros hemos hecho con el laboratorio de la UNA estudios en las diferentes áreas marinas protegidas, incluida la isla del Coco, hemos visto que, por ejemplo, nosotros dentro de un área marina protegida vemos pargos 43% más grandes que lo que vemos en un área fuera que no tenga categoría de manejo. En los jureles vemos jureles 22% más grandes dentro de un área marina protegida que afuera de un área marina protegida. Y la biomasa total de peces dentro y fuera varía en un 87%. Entonces, en un modelo de área marina protegida exitosa, nosotros deberíamos ver tallas más grandes y mayor diversidad de peces, bueno, mayor volumen de peces. Cuando no hay categoría de manejo, vemos las mismas especies, pero las vemos en tallas pequeñas. ¿Cuál es el impacto de la disminución de los peces, de la biomasa de peces en los ecosistemas? Bueno, cuando nosotros tenemos tallas más pequeñas, hay que hacer faenas de pesca más largas para lograr sacar la cuota, ¿cierto? Entonces aumenta el esfuerzo de pesca. Hay más gente en el agua pescando, hay más gente buscando tallas que den para que sea rentable la actividad, y esto aumenta la presión pesquera, evidentemente, y la presión en el ecosistema. Hay mayor presión sobre las áreas marinas protegidas porque, como les decía antes, el pescador lo sabe, que dentro de áreas marinas protegidas hay biomasas más grandes, entonces se empiezan a acercar más a áreas marinas protegidas. Hay menor diversidad de especies porque tarde o temprano se desaparecen los niveles tróficos superiores y entonces solo vamos a ver zooplanctívoros o herbívoros por un descontrol ecosistémico. Hay una disminución en la actividad turística, la pesca turística se ve afectada definitivamente, ya la gente deja de visitar la zona porque ya no es rentable, porque ya no se saca nada ahí, la clásica frase del pescador. Y además de esto, se vuelven ecosistemas más vulnerables a variaciones climáticas, como lo que estamos sufriendo con el cambio climático, ¿verdad? Entonces, tiene implicaciones, esta variación en la biomasa tiene implicaciones a nivel social y económico. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como no es solo dar malas noticias, también hay que proponer, hay que diversificar y promover actividades turísticas no extractivas, que eso lo ha liderado muy bien este sector de Guanacaste, ¿verdad? Donde el modelo es más pesca turística y deportivo, ya no tanto pesca extractiva, para disminuir un poco la presión en los ecosistemas, pero aún hay mucha tarea por hacer. Hay que incentivar el respetar de parte de los pescadores que brindan estos servicios, respetar las tallas de primera captura, legales de primera captura que tienen Copesca, e incluso ampliar digamos, porque hay muchas especies que no tienen esta talla definida todavía por ley, pero hay bibliografía como la que aporta Mar Viva en la aplicación Semáforo, donde hace recomendaciones de tallas, de cuáles son las tallas mínimas recomendadas que deberían extraerse antes de sacrificar un pez que no ha tenido su potencial reproductivo. Entonces esto es importantísimo. Contribuir y promover el monitoreo biológico participativo. Las acciones de CESEMAR han tenido un impacto a nivel nacional muy fuerte. CESEMAR ya se habla en otras áreas marinas de manejo a nivel país y es un ejemplo que se está trabajando bien y que hay que seguir por esa línea. Entonces hay que redoblar esfuerzos aquí para seguir siendo punta de lanza y incentivar, y esto es importantísimo, el sentido de pertenencia. Esta información tiene que llegar a la comunidad, porque los científicos muchas veces ya nos la hemos compartido en diferentes foros, pero a la comunidad hay que darle esta información para que vean los pros y los contras de una adecuada gestión del área marina de manejo Bahía Santa Elena, que, como les digo, bien que mal, con un deterioro en su biomasa que se le puede atribuir a otros factores, no necesariamente tiene que ser un uso intensivo, pero aún así sigue siendo punta de lanza porque este registro de información no la tienen las otras áreas marinas de manejo del país. Entonces es un insumo bastante importante y eso sería.